Bienvenidos y bienvenidas a una tertulia literaria más aquí en Letras a Contraluz. Mi nombre es Ana Berta y el día de hoy tengo el honor de contar con la presencia de una invitada de lujo, maravillosa. Ella es la poeta y escritora Susana Bautista Cruz, a quien tuve el gusto de contactar gracias a la coordinadora Cristina Arroyo Estrada. Entonces le agradecemos a ambas por permitir el contacto de literario con otras voces talentosas y por supuesto a nuestra invitada de hoy por darnos el tiempo, el espacio. Sabemos que su agenda es bastante apretada y sin embargo aquí está, entonces eso se lo agradecemos doblemente. Em, bueno, pues vamos a iniciar con la semblanza y posteriormente nos vamos con la primera lectura que nos tenga preparada. Claro, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Susana Bautista Cruz es originaria de la comunidad Mazahua de Río Hoyos, Buenavista, del municipio mexiquense de San Felipe del Progreso. Escritora, docente del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad, PUIC-UNAM, e investigadora independiente. Promotora de literatura en lenguas indígenas y gestora intercultural, maestra en Derecho con especialidad en Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Ha participado en congresos nacionales e internacionales en Argentina, Colombia, Cuba, Guatemala, Estados Unidos. Recientemente participó en la Latin American Studies Association, LASA, 2025, San Francisco, California. Forma parte del comité ejecutivo de la Cátedra Rosario Castellanos de Literatura y Géneros de la UNAM y es integrante de la agrupación de escritores mazahuas. Sus poemas y cuentos han sido publicados en Hasta que comienza a brillar, Antología de Cuento Lésbico 2024. Este gran reflector encendido de pronto, Antología de Poesía de la Diversidad en México, 1919 a 2019 y publicado en 2020. Anuario de Poesía de San Diego en 2018. Afuera, Arca Poética de la Diversidad Sexual 2017. Cuenta con un poemario, Roma, o ¿cómo se pronuncia correctamente? Roma, 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 ok. sí. Bueno, y con, bueno, vamos a empezar entonces con la lectura, por favor. Le escuchamos, le cedemos los micrófonos, no sin antes agradecerle nuevamente por aceptar participar y bueno, está en su espacio virtual. Muchas gracias. Voy a empezar con la lectura de este poema que se llama así, Variaciones de un poema. Tu cuerpo es una isla que mi destierro abraza. Tu cuerpo tiene grietas por las que mi llanto fluye. Tu cuerpo es la cuna donde anida la luz. Ahí deposito a mi niña, huérfana que crece en solitario. Tu cuerpo es terciopelo donde estos sueños habitan. Tu cuerpo es el reflejo de Narciso, que es una mujer. Con este poema inicio y te doy las gracias, Ana Berta, por esta invitación. También a la maestra Cristina Arroyo Estrada, que ella es una gran amiga a lo largo de, pues ya de tantos años. Ambas trabajamos en la Universidad Nacional en áreas de cultura, ella particularmente en la Dirección General del Colegio de Ciencias y Humanidades y yo también en la Coordinación de Difusión Cultural. Esto ha hecho que tengamos una relación cercana laboralmente en el área de la cultura. Y también, pues, de una vez paso a agradecer que gracias también a una de sus invitaciones, tuve mi primera lectura en proceso de mi poemario Roma. Eso lo hicimos en Casa Universitaria de Libro, en una sesión dedicada a los profesores del CCH que también escriben, no todos de manera profesional, pero de alguna manera compartimos nuestros escritos y a partir de ahí, pues hemos seguido trabajando apoyándonos en nuestras, pues en la actividad cotidiana y pues le estoy muy agradecida también por esta invitación. Sí, le agradecemos infinitamente. Y bueno, me gustaría que empezáramos con Roma, precisamente. ¿Qué Sí, temáticas y problemáticas se aborda en este poemario? ¿Y sí, cómo nace?
Que aquí lo tengo, es una pequeña plaquette. Generalmente cuando un escritor en ciernes que empieza a publicar, tiene varias vías. Una de ellas es enviar sus poemas o su trabajo literario a alguna editorial para que se someta a una revisión y pueda ser publicado. Otra vía es también el concurso a través de, pues hoy hay una infinidad de convocatorias para la gente que quiere de alguna manera dedicarse profesionalmente a la escritura literaria y eso hace que uno tenga opciones para poder publicar, sobre todo respaldada a través de un premio. Otra opción es también que después de que tú tienes tus textos, los puedas tallerear en algún taller y de ahí puede surgir una antología con los textos de los compañeros. En mi caso particular, mi poemario Roma, yo ya había tomado varios talleres literarios con diferentes escritores, pero mi apuesta en aquellos años era más bien por la narrativa, no tanto por la poesía. Sin embargo, en una ocasión me encuentro una amiga que teníamos tiempo de no frecuentarnos y me interrogó con respecto a mi trabajo. Me dijo, oye, tú ya seguramente has publicado bastante porque siempre te encuentro en talleres literarios. La verdad es que cuesta trabajo creérsela, ¿no? Asumirte como un creador, ¿no? Y sobre todo también eh, cuando has pasado por la Facultad de Filosofía y Letras, donde la buena parte de los profesores, pues, en lugar de apoyarte, frenan un poco el sentido de tu creación literaria, ¿no? Inclusive en varias ocasiones hemos escuchado que te dicen, bueno, a esta facultad no vienes a escribir, sino a aprender a leer. Y eso es también una certeza, pero eso también nos crea cierto temor a la escritura propia, ¿no? Porque siempre estás leyendo autores consagrados y siempre te queda esto de, bueno, si ya alguien escribió sobre esta temática, ¿qué puedo aportar yo, no? Entonces, me tardé algunos años en escribir y creo que gracias a ese encuentro con mi amiga Gigi, ella también tomaba talleres literarios y me invitó entonces a publicar en su editorial. Le llevé lo que consideré que yo tenía ya trabajado y me dijo, es muy poco, ¿no? Fue un puñito y me dice, no obstante, como gran creadora editorial, este es mi poemario, es arte objeto también, es una plaquette que dice Roma, ahorita les cuento, Roma está escrito en latín. Yo en aquella época estaba tomando clases de latín y pues con ese amor que le tengo a diferentes lenguas, escribí este poemario que se abre, bueno, en la parte posterior, en la entrada tiene una llavecita, ajá, y luego en la parte final tiene la cerradura, ¿verdad? Luego esta plaqueta se abre de tal manera que se puede, aquí está también la llavecita, ahí está la llavecita, el color también importantísimo es color eh, rojo, encendido, ¿verdad? Y se abre como si fuera un mapa, ¿no? Eh, y hay una numeración que está en números romanos y que uno puede empezar la lectura por cualquier número de la elección. Eh, este poemario pues es prácticamente una doble salida de closet. El closet de la literatura, por así decirlo, alguien que se anima a escribir siempre el primer escrito público, pues es eso, una probadita de lo que puede escribir y el contenido pues también narra poéticamente a través de una serie de fragmentos
el enamoramiento de una niña hacia una mujer y viceversa, de una mujer que es niña. Entonces, el lector, en realidad, aquí el meollo del asunto es que no sabe si todo lo que está pasando en el poemario, en el poemario está sucediendo o no sucedió. Se relatan sueños, se relatan encuentros, a veces es la mujer adulta que narra ese amor hacia otra mujer y en otras ocasiones es la niña que mira a esa mujer. Entonces, pues imagínense la salida de closet, ¿no? Sobre todo en la presentación. Pero bueno, se presentó en casa del poeta en la colonia Roma, que está en Álvaro Obregón, y tuve un presentadores de lujo, estuvo también la misma editora, poetas, la poeta Irma Pineda, que ella hizo una lectura también pues interesante acerca del poemario. Hay un prólogo también escrito de manera poética por Daniela Camacho, que es otra destacada y muy reconocida poeta. Ella tituló su introducción "A Roma se entra desnuda para decir lo inacible". Y bueno, gracias a este poemario he tenido pues ha tenido muy buena crítica y pues me ha permitido presentarlo en diferentes países, en diferentes lugares del país, perdón, e inclusive también le hice alguna lectura en Estados Unidos. Entonces, bueno, pues es un poemario entrañable. Tengo más obra que aún no he publicado, pero bueno, eso es Roma. Y que ya sabremos próximamente, estoy segurísima Claro, que va a salir a la luz más y más de su obra así es. y le agradecemos, es algo muy valioso y también importante el mensaje que nos está dando, ¿no? Volver a animarnos a regresar a nuestra propia voz y escribir desde allí. Claro, así Lógico, es. los clásicos siempre serán los clásicos, pero toda persona tiene algo que decir y que aportar al mundo, entonces también es importante escucharlos. Claro, Em, y me sí. gustaría nada más agregar que en esa época yo estudiaba latín, es Roma y la virgulita es el nombre en latín. También en aquella época estábamos leyendo libro, un libro de Apuleyo, y había una parte de este libro que hacía referencia al nacimiento de Venus, pero como la buena clase de latín, nosotros como ejercicio teníamos que hacer la traducción. Entonces, también hay unos fragmentos que están aludiendo a el libro de Apuleyo, y por otro lado, pues también ya en ese entonces empezaba con este acercamiento que tengo y que he realizado durante largos años sobre la poesía en lenguas indígenas, y también hay un, una un interlineado acerca de Nezahualcóyotl, de uno de los poemas que está en la sala de conciertos. Entonces, pues, pues eso es también lo interesante, creo yo, ¿no? Que también no es, que se refleje nuestras diferentes lecturas, nuestra tradición, ¿no? Como escritores. El libro de Apuleyo es El asno de oro y la historia de Cupido y Psique. Libro cuarto, Apuleyo. Así es. Perfecto. Y aparte que se ve ese diálogo entre nuestra propia lectura de otros textos y todo lo que nos fue conformando nuestro bagaje cultural, Así eso es. es imprescindible, creo, y siempre está esa intertextualidad ineludible. En cualquier momento Así todos es. estamos formados no solo de las experiencias de vida, sino de nuestras experiencias lectoras. Ahora, Así es. ¿qué ha significado para usted ser digna representante de la comunidad Mazahua de Riollos Buenavista? Pues ha representado muchísimo, es decir, ha sido un camino de regreso al origen de mi familia, a la casa de los abuelos, de los ancestros, y a reconocerme también en un mundo otro, es decir, mis padres migraron del Estado de México, de su comunidad de Riollos Buenavista, como cientos de personas de pueblos originarios que llegan a estas ciudades o a otras, ¿verdad? En una búsqueda de mejores condiciones de vida para ellos de manera individual
o ya cuando vienen acompañados de una familia. En lo particular, mis padres llegaron cada uno por su cuenta y se conocieron, formaron una familia, nos dieron una educación a cada uno de mis hermanos y hermano, que ya falleció, en paz descanse, y mis hermanas. Luego regresaron ellos a casa y pues ya hace más de una década que también en estos ires y venires. No obstante, bueno, pues mis padres desde niños nos acercaron a la cultura. Ciertamente a veces uno no es tan consciente de esa pertenencia cultural, ¿no? Hasta que en mi caso creo que también somos seres sociales y en ese sentido, pues los diferentes movimientos, sobre todo el zapatismo, que fue una sacudida profunda, hizo cuestionarme mi origen, mi pertenencia a nivel social, pero ahora también a nivel poético, porque empezó una búsqueda no solamente por las raíces, por reconocer la pertenencia a mi comunidad, pero también a la literatura, así como me fui acercando a la literatura clásica, a los diferentes autores, pues dije, esto tiene su paralelo con los pueblos de América. Y eso hizo que me acercara a esa búsqueda y bueno, ahora pertenezco a la agrupación de escritores Mazahua y en ese sentido pues ha habido un intercambio extraordinario. De hecho, este poema y otros han sido traducidos a la lengua. Yo todavía no me atrevo del todo a pronunciarlos porque todavía me falta la práctica en la lectura de la lengua, pero ya hay algunos poemas míos y también escribo cuento, relato breve. Nosotros tenemos una revista que se llama Ñantro, o sea, Mazahua, y que no es del todo una revista literaria. Yo me atrevería a decir que está más por un registro, por un archivo del el sentir del propio pueblo y que ya no sean los antropólogos los que lleguen y se queden con las historias y las publiquen con su nombre. Esta revista abre de manera semestral un espacio para que cualquier persona que quiera del pueblo, que quiera enviar algún texto, lo pueda publicar y también la fotografía, inclusive hay recetas de la cocina tradicional, en fin, recomiendo mucho, se llama Escritores Mazahua y se puede googlear o bien tenemos una página en el Facebook. Lo más reciente, pues ya son ahorita no recuerdo los números, me parece que ya está el 10, y importantísimo que publican es una revista bilingüe, se publica en la lengua mazahua y también en español. Entonces yo con lo que ayudo es con la revisión de los textos en español y bueno, poco a poco he ido adquiriendo también, pues de manera muy básica, algunos cursos en la lengua. De todos los elementos que conforman la cultura mazahua, ¿cuáles son los más representativos desde su punto de vista y de lo que Bueno, ha ido? claro que Sí. sí. Primero que nada, también creo que sería muy importante mencionar que la lengua y cultura mazahua se ubica en el noroeste del Estado de México. Es una de las 5 lenguas que se habla en el Estado de México. Otras de ellas, y que son también cercanas, nuestra lengua, la lengua mazahua, se deriva de la lengua, o de la familia, mejor dicho, otomí. También la lengua hermana evidentemente es otomí. También tenemos, o mejor dicho, la familia lingüística, para tener mayor precisión, es otomangue. De ahí se deriva la lengua otomí y una prima hermana, o casi hermana, yo diría yo, es la lengua mazahua. Luego están otras 2 lenguas, matlacinca, tlahuica, que son 2 lenguas que desgraciadamente tienen un muy bajo registro ya de hablantes, y la última es la lengua náhuatl. También por procesos de migración, pues hay pueblos que se han ido acercando al Estado de México en menor cantidad, pero hay registro de algunos pobladores, sobre todo mixtecos. Entonces, eso es importante. Y también por la migración, la lengua mazahua está en la Ciudad de México, sobre todo en el área de la alcaldía Iztapalapa.
Hay que recordar que cuando los pueblos migran, siempre llegan a las grandes ciudades, regresan a los pueblos en la medida de sus posibilidades. Otros han buscado pues ya asentarse aquí, tener su familia, y también buena parte de los pobladores eh, que habitan Iztapalapa pues trabajan en la central de abastos, ¿no? Sobre todo las familias. Y también han sido durante muchos años mano de obra pues en varias obras en la Ciudad de México, en Querétaro, en Puebla, y las mujeres en su mayoría pues pertenecen también al servicio doméstico en las grandes urbes, sobre todo en la zona de Santa Fe. Eh, Eso es por el lado de la a grandes rasgos. Otro aspecto que también me parece importante mencionar es que no solamente, esta lengua no solamente se habla en el noroeste del Estado de México, tiene otra variante, se habla también en un municipio en Zitácuaro, Michoacán. Entonces, inclusive recientemente se inauguró la Casa de la Cultura Mazahua. Hoy en día hay una serie pues de hermanos, hermanas que están trabajando de manera constante para visibilizar nuestra cultura a través también de la artesanía. Hay una figura también muy importante, es la figura del venado. Mazahua viene de una palabra náhuatl que es el hijo del venado, pero también en la lengua en ñantro quiere decir el que habla la lengua. Entonces, pues convergen también estas dos acepciones con respecto a la cultura mazahua. Y también hay que destacar que hay un joven, no somos tantos los que estamos inmersos en visibilizar nuestra cultura, hay un joven que está dedicándose también un chico que pertenece a la diversidad sexual y que él está a través del cine también proyectando lo que es la diversidad al interior de la comunidad mazahua, y tiene muy poco que me acerqué a él porque vi que ganó un premio también de poesía en lengua mazahua por parte de la universidad y que se dedica propiamente al cine. Entonces es también pues un paisano nuestro muy cercano, y tiene muy poco que me he acercado a él. También tenemos raperos, está Gil Nabor, está también otra compañera, un hombre y una mujer, Gil Nabor, y también Saha, que también es activista, y ella defiende sobre todo la parte que tiene que ver con el agua. Entonces, pues esto es lo que... y el maestro Francisco Antonio León Cuervo, que él es el primer escritor que gana uno de los concursos más importantes, que es el Premio PLIA de Literatura en América, en toda América. En el 2018 él ganó por una novela. Y el maestro Fausto Guadarrama, que pues es el poeta del pueblo. O sea, ya tiene muchos años escribiendo. Perfecto, excelente. Y qué importante que estén haciendo ese rescate que es muy necesario de la cultura y la lengua mazahuas. Me gustaría que entonces pudiésemos abordar ahora desde los derechos humanos. Nos estaba Claro que sí. comentando que, bueno, muchas personas que forman parte de esta comunidad mazahua, pues tienen que trabajar en la central de abastos, en Santa Fe, como ayudantes, ¿no? Domésticas. En ese sentido, cómo defender y cómo promover los derechos humanos. Sí, fíjate que lo más reciente que tristemente ha acontecido, pues, y esto fue difundido a través de los medios de comunicación porque fue una noticia terrible. Salía un autobús que viene justamente de mi municipio, San Felipe del Progreso, hacia la Ciudad de México, y uno de los trenes que todavía pasa, tren de carga por Atlacomulco, el conductor del camión desgraciadamente pues no escuchó que el tren venía, y prácticamente arrasó con el autobús. Murieron más de eh, no me quiero equivocar, pero fueron más de 10 personas.
11 o 12 personas las que fallecieron, todos en su mayoría jóvenes, sobre todo mujeres las que venían a trabajar. Y yo no tengo auto, entonces voy y vengo y siempre me gusta platicar pues, con la gente que viene a mi lado. Y justamente este sábado una de las personas que venía a mi lado me dijo que ahí venía un primo suyo y le pregunté que qué había pasado, si les habían dado su indemnización. Me dijo que no, que la gente, bueno, que en su caso particular su tío decidió pues no seguir un proceso, porque son procesos desgraciadamente largos y es muy triste, pero la buena parte de los pobladores, pues no, evidentemente no tienen estudios, es muy fácil engañarlos, es muy fácil, y sobre todo en estos procesos que en efecto son procesos largos, eh, en, pues es muy triste, pero en ocasiones ni siquiera las mismas autoridades tienen, los pobladores tienen el respaldo de sus autoridades. Entonces son procesos muy complejos. Solamente a través de asociaciones es que civiles son, pues, el medio, por así decirlo, idóneo de darle seguimiento a esto. Pero es algo muy complejo porque hay que recordar que en el caso particular de los diferentes pueblos originarios, las soluciones que se encuentran en los conflictos tienen mucho que ver con la palabra. Entonces todavía no estamos en, en esta cuestión de papelito habla y la firma. Entonces mucho de lo que se dirime todavía a través de acuerdos en asambleas y tienen el respaldo de pues de tu palabra, ¿no? De que si yo tengo palabra voy a cumplir lo que digo. Y eso, pues, desgraciadamente, pues no sucede en ningún tipo de conflicto en donde entra de por medio un abogado o pues gente más experta en la materia. Y además, pues hay que recordar también que pues la mayor parte de la población pues tiene escasos recursos económicos, por eso vienen o van a las ciudades a trabajar, ¿no? Entonces sí, todavía es muy compleja la resolución de este tipo de, no solamente eso, también hay por ejemplo, en San Felipe el Progreso, solamente hay un hospital, un hospital general, a veces ni siquiera hay medicamentos y cuando ocurre algún suceso relevante hay que llevar a los enfermos a otros hospitales y si no eres derechohabiente pues no te atienden. Entonces sí hay un sentido de pobreza terrible todavía. Sí, sí. En este caso, la agrupación de escritores Mazaguas pudiese orientarles con qué otras asociaciones acudir para recibir apoyo o tiene conocimiento de alguna otra asociación civil que les pueda brindar esa ayuda. Sí, fíjate que en el caso particular, Escritores Mazaguas está más en el ámbito de la defensa de la lengua, en cuanto a una escritura, una escritura literaria, en cuanto a pues el alcance que pueda tener justamente que se pueda escribir en nuestra lengua. O sea, no tiene un carácter orientador con respecto a este tipo de problemáticas, pero digo, uno nunca está cerrado a poder orientar, ¿no? A las personas y que se puedan acercar a asociaciones civiles. Eso, pues yo creo que sí, de alguna manera, pues es importante comentarlo, ¿no? Ahora, por otro lado, regresando a, al amor por la literatura, ¿cómo descubre que es una de sus grandes pasiones y que se quiere dedicar también a ello, aportando desde su palabra poética, desde la narrativa, algo a la humanidad? Claro que sí. Bueno, no sin antes mencionar que en el caso particular de Escritores Mazaguas, creo que una herramienta poderosísima es que cuando se trata de mazahuablantes,
se pueden acercar en medida en que se puede brindar una orientación con respecto a la lengua, porque buena parte de los maestros que conforman la agrupación son hablantes nativos de la lengua, conocen la lengua. Y en el caso particular del maestro, bueno, de maestro Francisco Antonio, él ha hecho traducción sobre todo de la Constitución y de otros instrumentos internacionales que tienen que ver justamente con la defensa de los derechos. Por ese lado creo que valdría la pena. Y por otro lado también mencionar que en el caso particular en la Ciudad de México está la Secretaría de Pueblos Indígenas, la CEPI. Ahí se cuenta también con traductores especializados y qué bueno que lo mencionas porque se acerca el 12 de diciembre. Entonces, en esta fecha, muchos paisanos de todos los pueblos de nuestro país llegan a la Basílica de Guadalupe y pues en ocasiones pues también tanta gente, ¿no? Igual pueden sufrir algún tipo de abuso y la gente de la CEPI generalmente tiene presencia a través de sus chalecos y dice Secretaría de Pueblos Indígenas, Ciudad de México, porque es una organización gubernamental que depende del gobierno de la Ciudad de México y son ellos los que brindan información en sus propias lenguas, porque de hecho está conformada también por gente que habla habla español y habla la lengua nativa. Entonces, esto es también importante, ¿verdad? Mencionarlo. Y bueno, contestando la pregunta, yo creo que de alguna manera la parte que tiene que ver con el cómo se convierte uno en escritor o cuáles son las razones por las que llega a la literatura, a la música o a las diferentes artes, pues porque yo creo que vas encontrando tu vocación. A lo largo de nuestra vida pasamos por diferentes etapas y creo que las diferentes etapas en nuestra vida tienen que ver con nuestras emociones, el cómo de alguna manera reaccionamos ante los duelos, ante la alegría, ante el dolor de la enfermedad, de la separación, etcétera, ¿no? Y todos en alguna ocasión en nuestra vida hemos escrito alguna carta, llevamos un diario, ¿no? Y yo creo que al igual que en la adolescencia, para muchos, ese es un periodo muy importante porque va a definir vocaciones. Eh, y a veces no es una la vocación, a veces tenemos vocaciones o somos multifacéticos, ¿no? Eh, Creo yo que en ese sentido a veces la misma reglas que pone la sociedad, inclusive en la misma escuela, bloquean un campo importante de tu desarrollo personal, ¿no? Y eso nos limita a una sola profesión, a una sola actividad. Y creo yo que hay personas, inclusive también en los géneros literarios, ¿no? Te dicen el que es poeta no puede ser narrador o no puede escribir ensayo o no le salen los ensayos. Bueno, todo es una práctica. Yo creo que particularmente nuestra propia necesidad de expresar, de manifestar nuestra emoción, va acercándote a la palabra, a decir cómo lo digo, ¿no? La lengua, nuestra lengua es fundamental. Y esto lo he aprendido también a partir de mi acercamiento a las diversas literaturas. Hay lenguas que tienen una riqueza extraordinaria, una palabra polisémica. Bueno, todas las lenguas tienen palabras polisémicas, ¿no? Solo que algunas lenguas probablemente tengan más que otras, tengan un ritmo. Por ejemplo, yo he encontrado eso mucho en la literatura diyazá, en la literatura zapoteca, que ya hasta el diyazá, ¿no? Te dice algo, que es la lengua de las nubes, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso también uno lo va descubriendo ya cuando en verdad siente esa necesidad de escribir, de escribir, de escribir, y luego de compartirlo a través de una publicación. Es como uno se va conformando y luego este deseo de que alguien te lea, ¿no? Para saber cuál es el diálogo que establece una obra con alguien. Y, eh, y bueno, también ya cuando tienes estudios literarios, pues inclusive pues hay mucha gente que tiene estudios literarios y no es escritor. En la literatura en lenguas indígenas, no porque hables la lengua
ya te conviertes en automático en escritor, ¿no? Yo creo que eso también tiene que ver con el paso del tiempo, después de tu primer poemario o de tu primer texto viene, eh, mm, bueno, eso también depende mucho, ¿no? Pero lo estoy diciendo de manera un poco ilustrativa, ¿no? Me refiero a que un escritor cuando se vuelve profesional en medida de que hace de la escritura y de la palabra una búsqueda, una búsqueda propia y al mismo tiempo una propuesta, ¿no? Entonces, por eso sabemos distinguir la escritura de tal o cual escritor, de tal o cual tradición literaria, ¿no? Porque cada literatura, cada historia literaria, cada tradición literaria tiene diferentes aportes a través del tiempo. Entonces, uno como escritor, pues el máximo de un escritor, primero es reconocer a qué tradición pertenezco, esto que me preguntabas inclusive hace rato con respecto a qué se siente ser Mazahua, ¿no? Y la otra, en cuestión de la parte literaria, en qué tradición se inscribe uno, ¿no? Eso es muy importante y esa es una búsqueda que tiene un escritor al que aquí la respuesta sería, bueno, pues yo pertenezco a la tradición en lengua española porque escribo en español, pero habría que ver cómo estás escribiendo, quiénes son, quiénes están en tu cabeza cuando ya estás escribiendo profesionalmente, ¿no? En ocasiones los escritores cuando empiezan no son tan conscientes propiamente de la pertenencia a esa tradición, porque en ocasiones son los críticos literarios los que se asoman a la lectura y se parece, ¿no? Tiene que ver con, le está copiando a tal, ¿no? Porque en efecto también cuando un escritor inicia, es muy importante mencionar que cuando iniciamos a veces queremos parecernos a alguien, ¿no? No que le estés copiando, pero que tengas ese referente de un escritor importante en su momento, ¿no? Inclusive los epígrafes, en fin, o darle continuidad a un libro que leíste, ¿no? Eso también se vuelve una parte lúdica importante. Así es. Esta emulatio que a veces hacemos, a veces inconsciente incluso, no necesariamente Claro. tiene que ser algo, un proceso del que nos demos cuenta en el momento. Ahora, no solo quiso dedicar su vida a la literatura, a recuperar todo el conocimiento de la comunidad Mazahua de la que es parte, sino también a ser promotora de poesía, lo cual Sí. es algo extraordinario, bellísimo, pero también ha de ser muy difícil, muy arduo. Entonces, en ese sentido, ¿cuáles son los mayores desafíos que ha enfrentado como promotora de poesía en lenguas originarias? Claro, pues mira, en primer lugar es una fortuna que en este país tengamos la riqueza en diferentes producciones porque eh, se escribe poesía principalmente, pero también hay narrativa, también hay ensayo, también hay crónica, ya hay nuevas generaciones que están escribiendo de una manera más consciente, que se preguntan por esto que mencioné hace ratito, a qué tradición pertenezco, quiénes son mis referentes anteriores en mi lengua, porque acá también lo importante es que en México las literaturas en lenguas indígenas son producciones que se realizan primero en la lengua indígena, en la lengua nativa, y luego en español. Y de aquí varía un poco. Hay escritores que te dice, bueno, primero nació en español y yo ya la fui acomodando, pero ese es el proceso de creación en cada uno de los autores. Hablamos en términos generales de una literatura bilingüe que tiene su origen en la tradición oral, en la oralidad. Hace ratito cuando hablábamos del pueblo Mazahua, hablaba de que particularmente en mi caso, mi familia, mi padre y mi madre se encontraron, pero también estas búsquedas tienen que ver con que los hijos, muchos pueblos salen de sus comunidades porque no, en mi caso mi padre ni siquiera fue a la escuela, con eso te digo, y no fue a la escuela porque no había escuelas. Mi madre llegó al tercer año de primaria.
y muchos autores en lenguas indígenas han comentado que ellos salieron en la búsqueda de escuelas porque en sus comunidades no las tenían. Pero también lo primero de lo que han abrevado estos escritores es de la tradición oral, de todos los relatos ancestrales que se han ido contando de generación en generación. Eso es por ese lado. Y van construyendo su propia tradición en su propia lengua. La literatura maya no tiene mucho que ver con con la literatura mazahua, por ejemplo, ¿no? Eh, em, por muchas circunstancias, sobre todo porque eh, hay, al menos para mí, tres grandes culturas, que es la cultura náhuatl, ¿verdad? Que fue una de las culturas que anterior a la llegada a los invasores, ¿no? Y a los destructores de nuestros pueblos, pues ellos ya tenían todos unos constructos importantísimos, de ahí que muchas lenguas también tengan referentes en nombres en lengua náhuatl. La cultura y la lengua maya, por lo menos de la parte del sureste mexicano, que se le conoce como maya peninsular, pues es una cultura mayor, ¿no? Es maya cachiquel en Guatemala, en fin, y que pues cuando llegan los invasores, pues, y sobre todo también en el periodo de la colonia, la independencia, todas estas cuestiones territoriales se van transformando en estados, pero por ejemplo, la lengua maya se habla en Quintana Roo, en Campeche y en Yucatán, la lengua maya peninsular. Se dice que es la que tiene una mayor unidad lingüística porque se ha conservado esa franja territorial, no así con la cultura náhuatl, ¿no? Que los hablantes de náhuatl están muy dispersos, evidentemente están en el centro, están en Veracruz, pero también pueden estar en el norte e inclusive hay algunos que todavía están como familia, es la familia yuto-azteca en Estados Unidos. Entonces, ese es una de las, pues, de los retos, de los conflictos cuando también se quiere hacer un sistema único de escritura, ¿no? Es algo que también los hablantes y la gente involucrada en estos procesos, pues ha peleado mucho por por los propios registros de su lengua. Para mí el reto fundamental yo ya tengo más de una década en este trabajo que en efecto ha sido muy arduo. He tenido que tomar varios diplomados de cultura, de lenguas también, pero lo más complejo sigue siendo justamente eso, la parte del conocimiento de la escritura en la propia lengua. Y en la propia lengua, porque varios de estos también autores escriben en su lengua a partir de lo que ellos conocen de su lengua, ¿no? Entonces, no hay todavía cursos para todas las lenguas, ni es algo que tú puedas ir a aprender en un aula, porque no solamente, no es la lengua, no es como tomar un curso en el anglo, ¿no? Implica el conocimiento de la cultura, de la historia del pueblo. Entonces, para mí ha sido una riqueza extraordinaria. He también dejado de lado mi propia escritura porque me he dedicado más pues al conocimiento de estos pueblos tanto en el pasado como en el presente. Y vamos, pues constantemente estoy tomando cursos para actualizarme, yendo a los pueblos, conociendo a la gente, a los escritores. Presento constantemente su obra porque he tenido la fortuna de que varios autores tengan la confianza en mi lectura y eso a veces me pone en aprietos. Por ejemplo, lo que presenté durante estos últimos años fue libros escritos por mujeres mayas, por gente que tiene mucho reconocimiento porque justamente son libros premiados. Entonces me tengo que echar el clavado en la cultura, en los relatos, y justamente eso hace que me dé cuenta de cómo se vive la diferencia. No son los mismos los pueblos ni del sur, ni del norte, ni del centro. Todos están pasando por procesos de un autorreconocimiento de los escritores que se reconocen como herederos de su cultura y también pues esta parte que están abrevando
de los relatos ancestrales, de la cuestión del tiempo. El tiempo maya es completo, los tiempos son completamente diferentes a los tiempos de cada cultura, ¿no? La apreciación del tiempo, eso es del espacio-tiempo es muy importante, de lo que significa para ellos la tierra, la naturaleza, ¿no? Entonces, pues es siempre estar releyendo de manera constante. Así es. Y no solo esta idea de unión y de armonía del ser con nuestro mundo natural, sino también cómo se entiende la muerte, ¿no? Como una trascendencia. Claro. No sé, en la cultura mazahua, cómo perciben este tránsito de esta vida a una que desconocemos. Sí, fíjate que esta pregunta es sumamente interesante porque, y yo aquí me atrevería a comentar que la muerte para los diferentes pueblos indígenas tiene que ver con, pues, con este pensamiento en donde uno trasciende, ¿no? Estás en el mundo material, en carne y hueso, tienes vida, pero también hay una trascendencia cuando uno muere. Por eso se vuelve después una celebración Día de Muertos, porque los muertos nos vienen a visitar, los muertos y también es muy importante que ahora ya pues con toda esta parte que tiene que ver con otras culturas, con estar cerca de Estados Unidos, con tener referentes culturales occidentales, Santo Claus, por ejemplo, la misma religión católica, ¿no? Todo esto se va llenando de alguna manera de sincretismos y evidentemente la parte que tiene que ver con la globalización. Parecería un todo parejo, ¿no? Es decir, que todos celebramos de la misma manera el Año Nuevo o el Año Viejo y que tiene una referencia también con los propios habitantes, ¿no? De cada pueblo. Entonces, sí, cada cultura tiene sus propios referentes con respecto a cómo celebra o vive particularmente Día de Muertos, ¿no? Y sí hay particularmente para el pueblo mazahua, yo lo que en mi experiencia, sí hay un sincretismo también con la parte católica, porque esta no la podemos dejar de lado. Eh, pero sin embargo, mejor dicho, sí hay, sobre todo por parte de los abuelos, pues las oraciones, el que cuando un difunto se lleve sus zapatos, sus elementos que más usaba, inclusive hasta fotografías, ¿no? La parte que tiene que ver con la mortaja, que eso pues ya es más católico, pero se van entrecruzando todo este tipo de rituales espirituales de los difuntos con la parte católica, ¿no? Entonces, los panes que se deben hacer, la comida que debes compartir con la gente e inclusive también con la música. Si hay tristeza, hay rezos, pero sabemos que es una manera diferente de trascender y que después será un espíritu que te vendrá a visitar. Inclusive también tenemos particularmente muy cercano lo de la mariposa monarca o los colibríes que también te visitan, ¿no? Pues son varias maneras, dependiendo también del área en la que uno se encuentre, los referentes con la madre tierra y demás. Está apagado el audio. Sí. ¿Qué le parece si nos comparte otro poema y seguimos Sí, después con el tuyo? Mientras tanto, claro que sí. mientras elige, le comparto los comentarios. Por acá Ángel Domínguez Espinosa, saludos, saludos. Andrés Tapia, o Butaca de Oro, qué gusto, muchas gracias, aquí presente. Y Eduardo Samuel Rivero Reyes, también un gran amigo. Saludos por allá, aplausos le envía. Muchas gracias a Y todos. Yanira Ajá. Quincoces, excelente también. Sí, voy a Gracias. los textos que contiene el poemario Roma.
Es una escritura en prosa poética. Ujú. Entonces, 1. Un colibrí aletea veloz. La maniobra apenas se percibe entre los cables de luz. Entonces mi mirada se detiene justo ahí. El cielo grisáceo, un colibrí trapecista, un colibrí iluminado, un colibrí citadino en la contraesquina de Popocatépetl y Huichapan. La despedida nocturna en la última estación del Metrobús. La escena se congela en los breves instantes en que se cumple el ritual. Alrededor nuestro, una multitud indiferente se aproxima. Tú desapareces. En mi alegre extravío solo posee un nombre en mis labios, la dirección ausente a donde he de regresar. En estos días tristes he caminado por el laberinto de mi infancia, otra vez como cuando niña me siento extraviada sin ti. Entonces inscribo un garabato en mi nueva libreta. No hay palabras, solo el trazo de una nube que te guarda en la memoria. Te llamabas días en que fui feliz. Bellísimo. Muchas Gracias. 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 Em, nos comentaba en su semblanza que también para usted es importante los estudios de género y los estudios feministas. Y me Sí. gustaría que nos pudiera hablar un poco acerca de ello, de qué manera ha implementado en su día a día sus conocimientos en cuestiones de género y feminismo, qué tan fácil o difícil ha percibido que se están haciendo esos cambios en, en, en el mundo en el cual nos desenvolvemos y qué otros retos, qué otros desafíos se vienen para futuras generaciones. Claro que sí. Fíjate que tengo la enorme fortuna de que mi escritura es muy breve y muy puntual y me gustaría contestarte esta enorme pregunta con un relato que se llama Nadie. Es una cuartilla y media. Nadie. En la carretera no había ninguna seña de movimiento. Nadie. Solo una línea borrosa que apuntaba hacia el infinito y la humareda que desdibujaba el rostro amado. La niña corrió tras el autobús. Sus pasos cortos se agigantaron en la desesperación por alcanzarlo. La angustia la dejó sin aire y las piernas se le enroscaron. Cayó como una culebra sobre la tolvanera. El golpe brutal en el estómago la enmudeció por segundos. Apenas pudo esbozar una palabra. Mamá. Ya, mujer, ¿para qué tanto alarido? Dijo Simón mientras servía aguardiente en vasos de plástico. Traía un cigarrillo apagado en la boca. Déjala. Solo ella puede saber su dolor, dijo Elías. ¿Dolor? ¿Cuál? Replicó Simón en tono de burla y encendió el cigarro. Venir de tan lejos, dejarlo todo. ¿Dejar qué? Según ella no tenía nada, solo a su mocosa. Estar acá tiene sus peligros. Bebió de un sorbo todo el licor y luego agregó, la frontera es un buen lugar para vivir. Y mira la vida que le das. Esto es mejor que nada, tiene para tragar. Además, ella andaba huyendo de quién sabe qué, de la migra. ¿De la migra? Simón dio un manotazo fuerte sobre la mesa. Sabrá Dios si viene de Guate o del Salvador. Todas dicen lo mismo. Lo de su mocosa es puro cuento para que uno sienta lástima. La habrá vendido en una finca, la regaló. ¿La regaló? Interrogó titubeante Elías. Ambos miraron con desprecio a la mujer que sollozaba en la oscuridad de la habitación. Solo traigo quetzales, dijo la mujer morena y mostró los billetes. Esos no valen, te costará más, el doble, arremetió el marrana. Los cambiaré en la frontera. ¿En cuál frontera? Aquí no hay frontera, pagas y ya, el doble. Es todo lo que tengo. La mujer le ofreció el dinero. Súbete. El marrana le arrebató los billetes arrugados. La mujer subió con rapidez al autobús. Atrás de ella apareció una niña envuelta en un grueso chal pegada a su costado. El marrán esperó a que el autobús se pusiera en marcha, luego se acercó a la mujer. Te dije que era el doble, pero por la mocosa es el triple. Pero no hace bulto, lo miró suplicante. Es pequeña, solo tiene 4, bueno, 5 años. No llegarás a ningún lado con ella. Déjala. No. El marrana forcejeó con la mujer. Nadie intervino, nadie. El autobús se detuvo, luego aceleró a toda velocidad. El humo negro trenzó un espeso remolino, solo una línea borrosa que apuntaba hacia el infinito, la frontera. Con este relato me gustaría comentar que
que es muy compleja la situación, muy compleja, muy triste. Sigue siendo una discriminación hacia las mujeres pobres de origen indígena que no hablan una lengua. Eh, ha habido muchos avances, sobre todo porque hay un porcentaje muy menor de jóvenes, de niñas que pueden asistir a la escuela, que pueden, pues, tener condiciones para ir a esa escuela, para comprar útiles, etcétera, ¿no? Y para lograr titularse. Eh, por eso es que para mí uno de mis objetivos principales es siempre destacar a las mujeres indígenas que, como yo estoy en el ámbito de la literatura, por eso me dedico a promover lo que están escribiendo cada una de estas escritoras, que tiene historias muy tristes, que tiene historias de discriminación, sobre todo por no hablar español correctamente, ¿no? Historias de mucha carencia en cuanto a recursos para poder ir a una escuela, para poder salir de sus territorios e ir a la universidad. En este cuento breve que se llama Nadie, pues recojo la historia de muchas mujeres migrantes que vienen, que cruzan fronteras con muy pocos recursos y que ahora vienen con hijos. Eh, pues esto sigue una constante. Ahora también a veces hasta si cruzan la frontera, si logran llegar, logran estar, bueno, la situación que estamos, bueno, que se está viviendo en Estados Unidos y con los connacionales y con otra gente que está allá es terrible. ¿No? Y no puedes esconder tu rostro, no puedes escoger tu piel, no puedes escoger tus rasgos. Es una especie, creo yo, de esclavitud moderna. Entonces, es terrible, es terrible. Ese cuento lo escribí hace muchos años cuando cursaba la especialidad en Derechos Humanos, lo leímos en clase, y siempre que tengo la oportunidad lo vuelvo a leer, porque ocupa 3 momentos para describir la enorme injusticia que viven las mujeres indígenas. Y que es importante que también como escritores, como poetas, atendamos a las problemáticas que siguen presentes, Claro, no solo para visibilizarlo, sino para no normalizar esa violencia que existe, esa discriminación, em, y por supuesto para que esto sirva para que se vaya modificando también, en cuanto a algo más, palpable con estrategias, bien planteadas y que, nuestros comportamientos como sociedades vayan, siendo mejores, ¿no? así Y es. que también se vea desde la cuestión del derecho, Claro, que quede estipulado en una ley, ¿no? así Em, es. el tiempo se nos va volando, pero no me Sí. quiero ir sin que antes nos comparta esa bella experiencia de ser docente. Ay, ¿Qué tanto, le ha traído de satisfacciones? Y también, ¿cuáles han sido las problemáticas a enfrentar en ciertas ocasiones como docente? sí, voy a empezar con la parte triste. El Programa Universitario de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad, desde hace años, cuando inicia justamente con una serie de las primeras actividades que tiene es la docencia, impartir una asignatura que se llama México Nación Multicultural y que está dirigida a estudiantes universitarios de varias facultades con la finalidad de sensibilizarlos con respecto a que conozcan ese México profundo que en ocasiones, pues, para muchos estudiantes, sobre todo que son cosmopolitas, ¿verdad? O que son de la ciudad, pues no están muy alejados de las problemáticas sociales reales y que viven los diferentes pueblos. Y sobre todo también esta parte que como bien mencionas, Ana Berta, los procesos de lucha que han desembocado en el reconocimiento de los pueblos como, y México, o sea, hoy México se define como un país multicultural y plurilingüe, y que también el derecho, la medicina y otras actividades profesionales, pues tengan esa inclusión de reconocer a los diferentes integrantes de los
pueblos y sus lenguas, y que también se vuelva una búsqueda de profesionalizarse para poder ayudar a las diferentes culturas, ¿no? Y a lo largo también pues de los años que tiene, que ellos son más de 20, eh, surgieron también becas importantes. Hay un sistema de becas en donde se beca a los estudiantes de origen indígena y afro-mexicano. Una de las, yo tengo, ya voy a cumplir, el próximo año cumpliré 10 años impartiendo la clase Mujeres Indígenas, y también fui parte en un momento del comité dictaminador de las becas. Entonces me tocó la entrevista con los jóvenes, pero quiero empezar por una, eh, yo no lo diría que mala experiencia, pero sí por la tristeza que puede referir también que una joven de SSH, cuando estábamos hablando de estas características que tienen los pueblos, pues ella nos mencionaba que pertenece a un pueblo, pero que para ella había sido muy difícil llegar a una ciudad tan grande, la comida, a pesar de que pues se puede comer tortilla, de que podemos acercarnos a una comida, digamos, homogénea, ¿no? Las tortillas, los tamales, en fin, pues no es lo mismo la comida que se hace en la casa, en el campo, que una comida cierta, bueno, en el caso de los tamales y esto no, pero la mayor parte pues es comida industrializada, ¿no? La que nosotros tenemos en las ciudades. Pues que extrañaba todos los días a su mamá, ¿no? Que ella vivía con una hermana, que a su hermana le ayudaba ciertamente en casa, pero que ella, en CCH Oriente nos pasó esto. Y pues la chica, sí, en efecto, pues le ganó el llanto, le ganó la nostalgia, y pues también a los que estábamos ahí con ella. Eh, y es justamente hoy la clase, hoy tuve esa clase, y me tocaron maestros del CCH, y yo dije, qué maravilla que y pues sí, tenían que ser del CCH. Yo estudié en CCH en Azcapotzalco, y me decían que ellos querían mirar pues esta parte de la interculturalidad, ¿no? Cómo un filósofo puede aprender de la cosmogonía de los pueblos indígenas, como la bióloga, de qué manera los pueblos indígenas aportan a la ciencia, ¿verdad? Y sobre todo que tuve, bueno, estuvo también una maestra de origen popoluca, y eso también fue una maravilla. Entonces creo que pues ha sido mirar de manera constante la presencia de hombres y mujeres, más mujeres que se acercan al aula escolar, pues justamente para mejorar, ¿no? Su circunstancia de vida. Y en serio son más las mujeres. Entonces, esa ha sido una experiencia muy, muy importante. Otra más destacaría que la universidad tiene movilidad nacional e internacional, y en alguna ocasión tocó que tuviéramos estudiantes de otros países, sobre todo Estados Unidos, una chica de origen, pues digamos, chicano, ¿no? Sus papás de origen mexicano, pero que ella nació allá, que no sabía a ciencia cierta su origen, pero que ella consideraba que aprender náhuatl era bueno. Le acerca, o sea, tenía ya en el imaginario la lengua náhuatl como un referente de los pueblos indígenas. Otro que a nivel internacional estuvo una estudiante alemana, eh, hablando español muy bien, y también aprendiendo náhuatl. También en esta búsqueda de la riqueza que tiene México en sus lenguas, en sus culturas, ¿no? Y eso es lo que yo les mostraba a los demás estudiantes, ¿no? Que habría que intentar tener una lengua extranjera, pero también tener una lengua nacional, porque las lenguas, las 68 lenguas indígenas se consideran constitucionalmente como lenguas nacionales, no oficiales, que el ser oficial tiene otro significado, pero que comparten con el español ser lenguas de la nación. Entonces, eso es de lo más significativo. Y un joven al que evalué para un joven historiador, que, eh, que cuando lo evalué él traía el teléfono como en el cielo, y yo prácticamente lo quería regañar porque le decía, bueno, ¿por qué no te sientas y vamos a tener una entrevista? Y me dice, estoy en la Facultad de Contaduría porque no tengo datos. Entonces estoy buscando que
que pueda tener la entrevista con datos, bueno, con el internet, ¿no? Y ya charlando con él, pues resultó, sus respuestas me gustaron mucho, me habló del movimiento del 68, pero también en esa historia trágica, su papá había fallecido de cáncer, su mamá es maestra en Guerrero y él tiene una hermanita con hidrocefalia. Él con muy buen promedio, porque nos pasan los promedios, etcétera, para la evaluación, pues es un chico al que evidentemente pues se le otorgó la beca. Eh, Ahora me lo encuentro aquí en la universidad, está ya por finalizar sus estudios y, y va muy bien. eh, es becario inclusive del Colegio de México en la parte de historia. Entonces, pues, sinceramente, ahí es donde uno se da cuenta cómo estos jóvenes sí han aprovechado la parte de la educación universitaria con muchos sacrificios, con muchas carencias, sobre todo el tipo económica y emocional, porque no es lo mismo que un joven esté en la Ciudad de México, llegue a su casa, esté la mamá, el papá, a que sea un joven que viene de otro estado, que no pueda ver a su familia, ¿no? Entonces, pues son de las experiencias que más enriquecen, pues el también convertirse en compañero de estos jóvenes, ¿no? En compañera de estos jóvenes, ¿no? Eso. Pues muchísimas gracias, poeta Susana Bautista, por habernos compartido toda esta experiencia que posee y también parte de la cultura mazahua que yo lo agradezco infinitamente. Es parte de lo que es México y esta diversidad cultural lingüística de la que nos estuvo hablando a lo largo de esta tertulia, pues es inigualable. Es importante también que se retome esos estudios, no solo por parte de los que forman la comunidad, sino de todos los que a lo mejor no formamos parte, pero que también estamos interesados en las lenguas originarias. Em, sí. Claro, a mí me gustaría de nueva cuenta agradecer mucho el espacio. Hoy, pues yo sigo escribiendo en español. Pienso que en un futuro próximo podré compartirles algunos versos de mi autoría en lengua mazahua, pero también aprovechar este espacio para comentar con los lectores, con los escuchas, que hay una calidad muy importante, muy real en lo que están escribiendo los escritores, las nuevas generaciones de escritores en lenguas indígenas, pero también las anteriores con ese gran conocimiento que tienen de sus culturas, porque pues ellos abrevaron propiamente de la tradición oral. Entonces, pues yo solo me queda, bueno, aparte de agradecer, pues recomendar que lean. Ahorita voy a decir el nombre de algunas escritoras, pero también, Ana Berta, sería muy bonito que pudieras invitar a alguna de estas poetas que tienen el dominio de su lengua y que se puedan escuchar en sus voces. A mí me han invitado, por ejemplo, una vez, hace poco me invitaron a Canal 11 y me pidieron, fue sobre mujeres indígenas, me pidieron que leyera poemas, creyeron que era mi poema, ¿no? Porque lo leí en español, pero no, son poemas de las poetas en lenguas indígenas. Y si en español brilló tanto ese poema, imagínense ahora en la lengua. Entonces, sobre todo las mujeres del sureste mexicano que pasaron por ese periodo de violencia armada de los zapatistas, de las carencias y luego el miedo a que pudieran morir, ¿no? Eh, es una literatura que está encarnada en la piel, en el alma de lo que escriben. Los nombres, Ruperta Bautista, extraordinaria poeta tzotzil. Juana Karen Peñate, extraordinaria poeta chol. Miquea Sánchez. Miquea Sánchez escribe en zoque, una de las primeras lenguas, es zoque mije, que es una familia muy compleja y se puede, inclusive hace poco hubo hace una semana se hizo un coloquio acerca de la Malintzin,
la Malinche o Doña Marina. Y la lengua que ella habló tiene que ver con la lengua zoque, mije, que es una de las lenguas más complejas. Acuérdense de la cabeza olmeca, de los olmecas. Se dice que esta lengua era la lengua de los zoques. ¿Y quién lo dice? Los lingüistas, ¿verdad? Entonces, la compañera Miquea Sánchez es yo creo que con alguno de estos tres nombres, si tú pudieras invitarlas, yo te puedo pasar los correos electrónicos. Tanto Ruperta Bautista como Juana Karen viven en Chiapas y Miquea Sánchez, por cuestiones también de violencia de género, amenazada de muerte, porque es una gran activista, tuvo que abandonar Chiapas y ahora vive, bueno, no puedo decir dónde vive, ¿verdad? Pero ya no vive en Chiapas y tiene una presencia ahora más cercana en el centro de México. Entonces, pues esas son mis recomendaciones. Ojalá y las puedas invitar, porque estaríamos escuchando y atestiguando una literatura viva, por lenguas vivas en la voz de estas mujeres que no es una lectura complaciente, no hablan de lo bonito, sino de lo más terrible, porque su poesía también es una poesía de denuncia. Entonces, con eso yo acabaría, y siempre agradeciendo a todos los que hoy estuvieron con nosotras, y sobre todo a ti, Ana Berta, por la gentileza de esta invitación y por la escucha. Muchísimas gracias. Poco Napunku, Mishokimi Rambosh Koji. Muchas gracias y les he enviado una invitación, una bendición en la lengua mazahua. Que Dios se quede entre ustedes. Mishokimi Rambosh Koji. Muchísimas gracias, poeta Susana Bautista Cruz. Por favor, compártanos sus redes sociales para que podamos seguir más de su trabajo y próximos eventos en los que vaya a estar. Claro que sí. Es mi mismo nombre, Susana Bautista, en el Facebook. Ahí me pueden encontrar y creo que no tengo pierde. Ay, perdón. Pues con esta entrevista pues también cierro el año. Muchísimas gracias. Así es. Gracias a todos y felices fiestas con sus familias. A todos. Gracias, bendiciones, infinitas bendiciones para nuestra invitada del día de hoy y también para todos los que vieron este video en vivo, a quienes lo ven en diferido, por su fina atención y su tiempo. Agradecemos que también compartan con nosotros ese gusto por la literatura, por la poesía, por las lenguas originarias y de escucha atenta. Que tengan un extraordinario inicio de semana y seguimos con más aquí en Letras a Contraluz. Les invitamos a seguir a nuestra invitada de lujo de hoy, Susana Bautista Cruz. Muchas gracias. Gracias. Gracias.